Muy buenas tardes con todas y todos, estimados colegas, estimados participantes del curso de Gestión Pública y Políticas de Desarrollo. Hoy, bueno, vamos a proseguir con esta ya cuarta jornada de este curso de Políticas Públicas y Gestión Pública y Políticas de Desarrollo, una materia bastante interesante respecto al desarrollo de nuestra sociedad, al desarrollo de nuestras naciones, ¿no? Teniendo en cuenta la respuesta que como sistema administrativo hemos brindado desde nuestros estados a esta crisis del COVID-19. Entonces, ¿cómo entender, cómo poder coadyuvar estos conceptos de gestión pública, de política de desarrollo social con el ámbito de acción en sí? Bueno, hoy vamos a hablar de algunas reflexiones sobre ello. Mi nombre es Daniel León y estoy a cargo de esta clase del día de hoy que se va a titular Reflexiones sobre las políticas públicas y el desarrollo social. Muchas veces pensamos que las políticas públicas no tienen una relación directa o un vínculo, hablando de la realidad, con el desarrollo social, ¿no? Muchas veces la realidad de nuestros sistemas, la realidad de nuestros países como que nos dan ese indicio, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar algunos puntos porque la gestión pública y el desarrollo social es bastante amplio. Entonces sería imposible desde una charla tratar todo eso. Pero bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy. En ese sentido, me voy a permitir compartir unas diapositivas para poder hacer un poquito más didáctico la temática del día de hoy. En ese sentido, agradezco la comprensión de parte de ustedes y bueno, cualquier pregunta que tengan la pueden hacer a través del chat de esta sala Zoom para quienes fueron invitados y quienes están viéndonos a través de Facebook Live nos pueden hacer las preguntas a través de comentarios allí en la publicación de esta transmisión. Bueno, ¿qué pensamos cuando hablamos de desarrollo social? ¿Qué pensamos cuando hablamos de políticas públicas? Quizás mucho tienen como que divorciado estas dos instituciones sociales, ¿no? De repente las políticas públicas pensamos que van por un lado, mientras que el desarrollo social va por otro lado, cuando en realidad deberían ir de manera conjunta, ¿no? En favor de la sociedad y del bien común. Pero bueno, nuestros países lamentablemente y nuestros gobiernos han acostumbrado que nosotros de alguna u otra forma tengamos la razón en cuanto a que en nuestras realidades estas dos instituciones sociales han ido divorciadas una de la otra. Pero bueno, voy a compartir las diapositivas para poder seguir hablando del tema. Vamos a compartir pantalla. Tenemos ahí. Esa es la temática del día de hoy. Reflexiones sobre las políticas públicas y desarrollo social. Mi nombre, lo vuelvo a repetir, Pedro Daniel León Estrada, y voy a tener el honor de poder dar algunas reflexiones, algunos conceptos sobre la relación que debería haber entre las políticas públicas y el desarrollo social. Cuando nosotros imaginamos el desempeño o tendríamos de repente la oportunidad de evaluar la eficacia de las políticas públicas en cuanto a desarrollo social en nuestros gobiernos, yo sé que saldría el aparato estatal, saldría desaprobado, no pasaría la valla de aprobación, pero bueno, hay que entender una cosa, de que cuando analicemos las políticas públicas, cuando analicemos
los resultados o los productos que éstas han logrado generar. Nosotros no solamente tenemos que evaluar las estrategias que el gobierno o los gobiernos o las instituciones estatales han implementado, sino que es una serie de factores, incluso hasta factores geográficos, que van a poder de alguna manera impactar sobre el resultado de las políticas públicas. Y ahí es donde tenemos su utilidad para el desarrollo social. Por ejemplo, hay algunos fenómenos sociales, algunos fenómenos económicos que tenemos que tomar en cuenta cuando analizamos las políticas públicas de un Estado. En primer lugar, hay un fenómeno social que desde la época de la Revolución Industrial se dio en casi el mundo entero. Y este fenómeno social se llama el de la concentración costera. Tenemos ahí un mapa. Tenemos el mapa de crecimiento desde el año 1970 hasta el año 2010. Como podrán ver, en las zonas rojas son las zonas donde hay mayor concentración de población. Si ustedes se dan cuenta, y por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí un puntero para que lo puedan entender. Si ustedes se dan cuenta, aquí donde estoy marcando, por ejemplo, acá está. Si se retrocedió, vamos de nuevo, vamos al mapa. Si ustedes se dan cuenta, en los puntitos rojos que hay dentro de este mapa mundi, la mayor concentración de estos puntitos rojos se encuentra, ¿dónde? En los límites costeros, o en los límites donde hay un canal, o en los límites donde hay un río de repente bastante importante para la cultura social o para una sociedad o un país. Siempre el ser humano, pero con mayor ahínco en la época de la revolución, desde la revolución industrial, siempre ha tendido a eso, a concentrarse en las partes costeras. Y, por ejemplo, un punto de esto representa 100.000 habitantes. Vamos a países latinoamericanos. En países latinoamericanos, por ejemplo, tenemos aquí México, tenemos aquí, si se dan cuenta, la mayor concentración de población de México está ahí, justamente en el Golfo de México, límite costero. Vamos a la parte de Centroamérica y vamos a darnos cuenta que los factores o los mayores puntos de concentración de población son la parte costera del Océano Pacífico. Vamos a Sudamérica y tenemos, por ejemplo, aquí en Brasil, que las mayores concentraciones están a lo largo de la costa, al igual que Uruguay, con Argentina, en esta parte donde he puesto un punto. Allí está la frontera Argentina con Uruguay, y ahí hay una concentración de población, y así podríamos quedarnos toda la tarde viendo las concentraciones de población. Por ejemplo, tenemos acá Italia, donde voy a poner un punto. Italia, hay concentración en los límites costeros, porque Italia es prácticamente una península. Y aquí también, más abajo, en el límite, en la puerta de entrada a Europa desde África, que es el estrecho de Gibraltar, en donde la población se concentra en mayor número. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Será el agua, el factor agua? Pero si el agua del mar no es apta para el consumo humano, y de repente potabilizarla
es un poquito caro. Y eso pasa también en mi país, en Perú. En Perú tenemos que la mayor concentración de la población se encuentra en las ciudades costeras. Y entonces este fenómeno social llamado la concentración costera va a implicar de que algunos sectores o algunos territorios del país, de cualquiera de los países, quede desprovisto del recurso humano y va a sobregirar o va a sobrecargar algunas concentraciones de territorio con demasiado recurso humano y en donde hay más oferta de mano de obra que oferta de trabajo. Entonces, esto de alguna u otra forma va a afectar el tema de la aplicación de las políticas públicas de desarrollo social. ¿Cómo podemos o sería posible dentro de un país aplicar un solo tipo de política pública de desarrollo social para todo el país? O tenemos que tener en cuenta factores sociológicos como estos. No va a ser lo mismo aplicar un programa social, una política pública de desarrollo social en ciudades de la costa donde hay mayor concentración de población que en ciudades rurales o de la selva o del oriente donde no hay mucha concentración de población. Y eso, si ustedes lo ven, hacen un estudio de cada país, es un común denominador que esas tierras donde, o esos territorios donde no hay mayor concentración de población, son territorios con un desarrollo más lento que las ciudades. Mientras hablamos de desarrollo no social, sino un desarrollo de repente en infraestructura, en presencia del Estado. ¿Y eso por qué? Porque el Estado está dando prácticamente todos sus recursos en las ciudades donde hay mayor población. Y eso le hace descuidar ciudades donde hay menor población. O de repente el Estado aplica una sola política pública a nivel nacional sin tener en cuenta estos factores poblacionales o estos factores sociales o sociológicos. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, un factor sociológico que sí afecta la aplicación y la efectividad de las políticas públicas y el desarrollo social. Luego, vamos a pasar a otra diapositiva. Luego tenemos aquí un mapa, este es el mapa del Perú. Si se dan cuenta, de las 10 ciudades TOC más pobladas del país, 8 se encuentran en la costa. Tenemos Piura, tenemos Chiclayo, tenemos Trujillo, Santa, Callao, Lima, Ica, Arequipa. Y eso nos da a entender, pues, que lo que acabo de decir, este fenómeno de concentración costera pasa en todos los países que tienen costas. Y de las 4 ciudades más pobladas, las 4 se encuentran en la costa. Mientras que ciudades de la selva, como Maynas, Coronel Portillo, vamos a ver que sus concentraciones de población no suben de los 300,000 habitantes por región, o por ciudad, perdón. Y entonces nos damos cuenta que si Perú, que tiene alrededor de 33 millones de pobladores,
Y en estas 4 ciudades que están en círculo naranja, se concentra más o menos casi la mitad de la población. Estamos hablando de un 52-53% de la población a nivel nacional, se concentra en estas 4 ciudades. Imagínense. Entonces, como gobierno, ¿cómo podemos hacer para poder establecer políticas públicas de desarrollo social que puedan atender las necesidades sociales de todo un país, tomando en cuenta esta diversidad de la concentración de población? Pero bueno, sigamos. Luego viene otro fenómeno, pero este ya es un fenómeno económico, es la distribución de la renta en el mundo en el año 2017. Estamos hablando de hace más o menos 2 años y medio. Hay un coeficiente, el coeficiente de Gini. Este coeficiente nos dice lo siguiente, de que 1 significa que la riqueza está distribuida de manera equitativa entre toditos los pobladores de un país. Es decir, hay igualdad, no hay desigualdad económica. Mientras que 100 significa que un 1% de la población de ese país concentra la mayor parte de la riqueza de ese país. Y bueno, este es un fenómeno socioeconómico en el que podemos ver que países como Brasil, Venezuela, y estamos hablando de países, se supone, en vías de desarrollo, ¿no? Tenemos países en donde más de la mitad tienen 50 a 54 puntos en el coeficiente de Gini. Es decir, que prácticamente poca población es la que concentra la riqueza de ese país. Entonces tenemos países, casi toda Sudamérica tiene ese problema en que un pequeño sector de la población concentra la riqueza de esos países. Aunque no parezca y no lo crean, por ejemplo, tenemos Bolivia, es el que lleva el TOC de esta concentración de la riqueza en Sudamérica. Estados Unidos como que no está tan bajito. De todos los países de las 3 Américas, que tiene por ahí 30, 34 puntos de desigualdad, que es lo más bajo de la región, es Canadá, que está aquí en Norteamérica. Entonces nos damos cuenta cómo es la distribución de las riquezas en países como en este hemisferio de las 3 Américas, mientras que si uno va hasta Asia, sí hay algunos países en los que la riqueza está distribuida de manera prácticamente equitativa, no en una perfección que esperamos menos de 10 puntos, pero bueno, Japón tenemos de que tiene menos de 25 puntos en este coeficiente de Gini, que es un país asiático. Luego tenemos Inglaterra por esta parte. Entonces, nos damos cuenta de que la riqueza en el mundo solamente se concentra en un sector pequeño de la población. Y aunque no lo parezca, pero en países donde se está en vías de desarrollo, como países del África, países de América, es en donde efectivamente esa brecha de desigualdad como que es más evidente, a diferencia de países asiáticos o países europeos. Pero bueno, ya vamos 2 fenómenos
uno social, otro socioeconómico, en la que nos damos cuenta de que este tipo de cosas afecta la efectividad de las políticas públicas. Y he ahí más o menos la reflexión de poder establecer políticas públicas acordes a cada territorio. Pero bueno, vamos a seguir. Segundo, tenemos un fenómeno socioecológico. No es un secreto de que nosotros ya hemos sobrepasado, ya hemos repasado el tema de la biocapacidad del planeta, es decir, cuánta gente puede albergar este planeta y si los recursos que tiene alcanzan para poder satisfacer las necesidades de este planeta. Eso se llama huella ecológica. Tenemos que hasta el 2005, hasta donde va la línea morada, ya habíamos sobrepasado esa huella ecológica que se había calculado en 1.80 y estábamos en 2.23. Y tenemos proyectado que hasta el año 2060 o 50, si no tomábamos las medidas del caso, esto se iba a duplicar. Pero si parábamos la mano, esto iba a disminuir más o menos de 2.23 hasta más o menos 0.7. Y entonces en ese sentido tenemos un escenario en donde este elemento ecológico sí juega pues un papel relevante dentro de la efectividad de las políticas públicas. Y ustedes dirán, pero ¿de qué manera juega ese rol? Es que si no hay los recursos suficientes, no podemos establecer políticas públicas de satisfacción de necesidades básicas, que es muy importante dentro del desarrollo social de un país. Si no satisfaces las necesidades básicas de tu poblador o de tus ciudadanos, no podemos hablar de desarrollo social efectivo. Entonces, esto es muy importante y esto es más o menos el escenario de la huella ecológica que debemos tener en cuenta. Y de repente por ahí surge la pregunta, ¿y qué es de los tratados que han sido esfuerzo de algunos grupos de países a través de organismos multilaterales como la ONU? ¿Qué pasó con ello? Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Kioto, el de la disminución de las emisiones de carbono hacia el ambiente. Vemos que países, prácticamente la mitad de los países no ha cumplido con las metas establecidas y una tercera parte, que son prácticamente los países industrializados, ni siquiera han establecido esas metas. Entonces, no se ha avanzado mucho con el Tratado de Kioto. Y esto es preocupante porque los recursos se están acabando y la población está subiendo. Y eso pasa porque hay concentración, demasiada concentración en algunos sectores, como lo hemos visto en las gráficas anteriores, en algunos sectores costeros, y eso hace sobrecargar el consumo de recursos humanos en esos sectores, y entonces como que el planeta o la huella ecológica se desequilibra, y eso influye en las políticas públicas. ¿Qué hacemos como gobierno? ¿Qué hacemos como administración pública? ¿Qué hacemos como sociedad? Ahora, el crecimiento económico y el desarrollo económico, o humano, perdón, me planteo tres preguntas. ¿Algunos de ustedes han sentido que el Estado, todos ustedes sienten al Estado cercano o lejano? Seguramente las respuestas van a ser diversas. Si yo hago esta pregunta en sectores rurales o sectores de la sierra, vamos a poder establecer que en esos sectores me van a responder que efectivamente el Estado no lo sienten cercano, sino que es lejano. Y en sectores, por ejemplo, las capitales de un país,
de alguna u otra forma, en cuanto a infraestructura y servicios, me van a decir que el Estado no está tan lejano. Entonces, esto afecta al crecimiento económico y obviamente afecta al desarrollo social o al desarrollo humano. ¿Qué percepción tenemos como ciudadano de a pie respecto a la presencia del Estado? Si no tenemos satisfechos servicios básicos como el servicio de vivienda, el servicio de salud, el servicio de educación, pues hablamos de un Estado ineficiente, un Estado que no establece políticas públicas de desarrollo social eficientes. Pero bueno, nace una segunda pregunta. ¿Hemos sentido realmente que la educación pública ha sido nuestro mejor aliado en nuestro crecimiento? ¿Usted siente que, si es que ha estudiado en una escuela pública o un colegio público, usted siente que realmente lo que aprendió en la escuela pública es suficiente, ha sido bastante relevante en su crecimiento profesional? Pues, de alguna u otra forma, uno establece de que no es así. Hay un divorcio educacional entre la educación pública, incluso la educación universitaria, y la demanda de las principales fuentes de trabajo. Entonces, en ese sentido, vamos a entender de que pues nuestro sistema educativo no es el más óptimo y entonces ahí está afectando un servicio básico bastante relevante como es el servicio de la educación. Pero bueno, vamos rápidamente. Otra pregunta, ¿qué tipo de Estado es el que más favorece las políticas de inclusión social? Y ahí se habla pues de estados comunistas, estados socialistas, capitalistas, neocapitalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Estado representado a través de un sistema económico, de un sistema político, ¿cuál de estos tipos o tipologías favorece más las políticas de inclusión social? Y vemos países comunistas que no han demostrado de alguna forma esta inclusión social, ¿no? Tienen de repente muy buen sistema de distribución de los recursos entre sus pobladores, mas no se habla de una inclusión social efectiva. Ahora, según este autor que he citado aquí, tenemos este sistema. Cuando hablamos de desarrollar políticas públicas, no solamente es el gobierno local, como lo veníamos diciendo hace diapositivas atrás, también hay otros tipos de factores y actores que van a participar dentro del desarrollo, diseño, ejecución, monitoreo de estas políticas públicas. Tenemos como fuerzas externas el modelo económico global, el cambio climático, el cambio sociológico-cultural, el Estado, los gobiernos supranacionales y los organismos internacionales, mientras que dentro de las fuerzas internas tenemos la sociedad civil organizada, empresas privadas, universidades, organizaciones profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a influir o debería influir dentro del desarrollo de políticas públicas. Es como un consenso entre los diferentes actores de la sociedad, actores de gobierno como actores fuera o extra al gobierno, que van a opinar, van a aportar respecto al tema de la transversalidad de las políticas públicas. Y entonces, en ese sentido, cada actor tiene algo que decir en cuanto al desarrollo de políticas públicas. Tenemos que tener en cuenta eso. Y ahí viene el primer error del Estado. Normalmente, cuando hace políticas públicas, tiene una costumbre de hacerlas en escritorio.
no visita, no mapea la realidad social donde quiere aplicar esas políticas públicas. Yo me acuerdo, no voy a decir qué país, pero estaban elaborando algunas normas sobre niñez trabajadora. Y el gran ausente en las conversaciones y en los consensos que hubieron para poder armar estas normas, los grandes ausentes fueron las organizaciones de niños trabajadores. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué las políticas públicas fallan? Es por eso, porque el Estado no llama a los actores reales que son de alguna forma afectados por la aplicación de estas políticas públicas que se quiere diseñar. Y es muy importante poder invitarles para que formen parte del proceso de desarrollo de estas políticas públicas. Luego, dentro del crecimiento para la inclusión social, dentro del crecimiento económico para la inclusión social, tenemos que tener en cuenta 4 cosas. Número 1, que la pobreza es la principal causa de la exclusión social. Si tú no tienes capacidad adquisitiva, no puedes educarte, no puedes alimentarte bien, no puedes ir a la escuela, no puedes, si estás enfermo, asistir a un servicio de salud digno. Incluso yo conocí el caso de varios niños, los casos de varios niños que ni siquiera tenían un documento de identidad, una partida de nacimiento. Eran invisibles son invisibles para el sistema administrativo nuestro. Entonces, la pobreza es considerada como la principal causa de exclusión social. Número 2, la pobreza no se combate con más pobreza. Se debe buscar distribuir la riqueza y no distribuir la pobreza. La vez pasada escuchaba una cuestión bien interesante que de las lecciones que nos ha dejado el COVID-19. Y una de ellas era de que, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, nuestro sistema de salud ha sido desnudadas sus falencias con esta crisis. Entonces, se proponía que una verdadera reforma del sistema de salud para atender esta parte del desarrollo social, el derecho a la salud, era no hacer hospitales o mega hospitales como se venían haciendo hasta el momento. Porque si ustedes se dan cuenta, en muchos países de Latinoamérica se han venido haciendo mega hospitales, pero estos mega hospitales están en las capitales del país o capitales de las regiones o capitales de las provincias. Y eso crea más desigualdad porque alguien que vive dentro de la región, pero que para poder llegar tiene que viajar 12, 13 horas, no va a ir porque eso le va a representar un detrimento económico. Entonces, esta propuesta de reforma decía, no se hagan más megas hospitales. Elmer Huertas era el doctor que hacía esta propuesta. Y decía, ¿por qué mejor en vez de hacer 2 mega hospitales en una región, por qué no hacer 300 postas o puestos de salud básicos como primera línea de atención distribuidos por todo el territorio? Va a ser más fácil que la gente pueda acceder a uno de estos puestos de salud porque le queda más cerca, porque las medicinas o son más baratas o son gratuitas y no va a tener aglomeración de personas para poder acceder, porque a veces para poder acceder a la atención de salud en estos mega hospitales, pues tienes que sacar cita con una antelación de meses. Y eso es bastante decir. Entonces, al hacer esta propuesta de distribuir los servicios de salud, distribuir las escuelas por todo el territorio, esto se llama redistribuir la riqueza y no distribuir la pobreza. Entonces, eso es una reflexión que tenemos que tomar en cuenta. Número 3,
se genera riqueza con una adecuada política económica que signifique promover la inversión privada en el marco del respeto a los derechos fundamentales. Se dice que India está camino a ser potencia mundial en cuanto al tema económico. Pero lo que no se dice es que de la población hindú o india, solamente un 6% conserva la riqueza, conserva el 92%, 95% de la riqueza del país. Entonces, ¿de qué desarrollo estamos hablando? ¿Estamos hablando de un desarrollo económico o de un desarrollo social? Porque son concepciones distintas. Va a ser una potencia económica, pero ¿será una potencia del desarrollo social en donde se respeten los derechos fundamentales? Pues India tiene los índices más altos de vulneración de derechos laborales, por ejemplo. Tiene índices bastante altos en cuanto al tema de violación de mujeres. Yo veía la vez pasada un documental y me pareció bastante aterrador que las mujeres allá en la India, en el sistema de ferrocarriles, tengan que tener ferrocarriles exclusivos solamente para mujeres, porque incluso dentro de los ferrocarriles compartidos eran acosadas e incluso eran violadas. Entonces, ¿cuál es el desarrollo social que quieres lograr con tu política pública? ¿Quieres un desarrollo económico o un desarrollo social real? Tenemos que buscar que antes de establecer políticas públicas que coadyuven el desarrollo social, tenemos que buscar la transparencia y la eficiencia del Estado. Ya no podemos concebir al Estado, si hablamos desde la gestión pública, no lo podemos concebir como un ente que como se manejaba hace 50 años. Tenemos que concebir al Estado como un ente empresarial. Ojo, cuando digo ente empresarial no hablo respecto a su fin, porque ya sabemos que las empresas tienen un fin lucrativo, mientras que el Estado se supone que busca el bien común. No, el fin no debe cambiar, pero debe cambiar la mecánica. Debe cambiar la mecánica, debe cambiar los mecanismos y las políticas públicas y los flujogramas del Estado para poder satisfacer de manera más eficiente las necesidades básicas de su población. Por ejemplo, ¿por qué no hablar de un Estado con un gobierno electrónico? ¿Por qué no hablar de un Estado con simplificación de flujogramas dentro de sus instituciones públicas? ¿Por qué no hablar del Estado con menos burocracia? Eso va a crear más transparencia y más eficiencia. Y un elemento muy importante, el tema de la vigilancia ciudadana. Debemos procurar que el Estado sea transparente y eficiente para generar la mejora en la infraestructura para la prestación de servicios públicos, principalmente área de salud, educación, seguridad y justicia. Principalmente eso. Luego, tenemos esto. La exclusión da la idea de estar fuera del sistema de bienestar, sistema de la integración social, personal, social, de la participación en los mercados, de trabajo, consumo de vivienda, de todo. Si tú estás excluido, y dijimos hace un momento que la pobreza es la principal causa de la exclusión, si tú estás excluido de repente porque eres pobre, no puedes acceder a un trabajo digno. Eres informal porque no tienes la educación adecuada para poder acceder a un trabajo formal. Entonces, todo está en cadena. Todo está en cadena y entonces esta exclusión social es lo primero que debe combatirse si es que se quiere hablar de eficacia en las políticas públicas de desarrollo social. Ahora, los problemas sociales a resolverse, hay algo que parece que los gobiernos no lo han entendido. Los problemas sociales a resolverse, primero, que son complejos. Es decir, tienen múltiples causas y dimensiones. Principalmente siempre han atacado las causas, pero no han atacado el problema en sí. ¿A qué me refiero? Los que están habituados con el tema
de técnicas del diagnóstico de problemas. Habrán oído esa famosa técnica de los árboles, árbol de problemas, árboles de alternativas, y pues se entiende que el problema tiene causas y tiene consecuencias. Estamos hablando de los problemas sociales, pero siempre las políticas públicas en su mayoría han ido atacadas o han ido relacionadas a atacar las causas o las consecuencias, cuando no se ha atacado el problema. Es como ponerle curita a una herida, pero no desinfectarla. Tarde o temprano eso se va a infectar. Tenemos que entender que los problemas sociales son dinámicos, evolucionan con el tiempo. No podemos aplicar soluciones de los años 50, 60 a soluciones actuales. Por ejemplo, en los años 50, 60 se hablaba de una exclusión o se hablaba de un analfabetismo. Ahora se habla de una exclusión digital y se habla de un analfabetismo digital que no había hace 30, 40 o 50 años. Entonces, los problemas sociales son dinámicos, por lo tanto, las políticas sociales deben ser dinámicas, no pueden quedarse detenidas en el tiempo. A mí me aterraba saber que un hospital de una región de mi país aún utilizaban instrumental de los años 60. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y eso implica que para poder evolucionar las soluciones también a estos problemas debe haber un monitoreo, debe haber una continuidad en las buenas políticas. No me interesa quién hizo la política, si la política pública la pudo haber hecho el gobierno anterior, no importa si es del partido contrario, pero es una política buena que está favoreciendo a la población y que está teniendo resultados, no la corto, la sigo y la mejoro y la evoluciono, pero no. Lamentablemente en los países latinoamericanos no pasa así. Entra el nuevo gobierno y corta todos los programas sociales e inventa los nuevos. Esto no debe pasar. Los problemas interactúan mutuamente, es decir, un problema está relacionado con otro y con otro problema. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. También los problemas sociales a resolver están débilmente estructurados. Hay que romper límites del diseñador, ejecutor y evaluador, y límites en las funciones estratégicas y operativas. Ya basta de establecer proyectos o políticas públicas de escritorio. Los problemas sociales tienen una base, tienen un centro humano. Por lo tanto, debemos hacer un mapeo de la realidad o diagnóstico de esa problemática en la población a donde se va a aplicar esa política pública. Es muy importante que el gobernador, es muy importante que las autoridades hablen con la población. Yo considero que si los gobiernos tuvieran un programa o un área, un ministerio de diálogo social, yo considero que se ahorrarían un montón de problemáticas sociales o de un montón de conflictos sociales. Pero no lo hay. No lo hay, pero bueno, vamos a seguir soñando y algún día yo creo que Dios mediante sí se dará. Los objetivos de las políticas públicas y programas sociales tenemos que entender que deben ser objetivos múltiples, heterogéneos y a veces son inconsistentes. Y eso es porque no se tiene un horizonte claro, ¿no?, de estos programas sociales. Además, estos objetivos se definen en forma ambigua y ambiciosa, problemas técnicos para contar con sexo y legitimidad. Es decir, eso es lo que se llama la famosa, figuretismo político o el populismo. No interesa si
No interesa si en la política pública yo sé como gobernante que va a ir al fracaso, pero si a la gente le gusta, lo mandamos, lo lanzamos, lo diseñamos, lo ejecutamos. No, tenemos que tener en cuenta eso. Son redefinidas durante la implementación estos objetivos por aprendizaje y críticas durante la implementación. Pero ¿qué pasa con un equipo de fútbol, no? Empieza la gente a criticar y cambian al técnico. No. Lo que se debe cambiar es la actualización de las soluciones y se deben cambiar los mecanismos de mapeo de la realidad social. Y bueno, los objetivos se definen a mediano o largo plazo, no hay objetivos de corto plazo. Eso es muy importante también dentro de los programas sociales y las políticas públicas. Hay un círculo rueda de Deming, que es muy usado dentro de los que se dedican a hacer proyectos, que es el PDCA. El plan, el planning, el doing, el checking y el act. Es decir, planificar, hacer, verificar y actuar. Eso debería ser algo tan simple dentro del área de diseño de las políticas públicas de cualquier institución. Primero se planifica. No se lanza la política pública o se diseña sin haberse planificado. ¿Y cómo se planifica? Se planifica el impacto que puede tener esa política pública. Y eso es relacionado a cómo la población ha consensuado con el gobierno respecto a esa política pública. Luego se hace, se verifica, es decir, se mide su impacto y se actúa. Si es que hay algunos problemas, ¿no? Este cuadro es definido por Carlos Alzabarco, de este cuadro de las políticas públicas y la gestión pública, que creo que resume toda mi exposición. Para que las políticas públicas tengan una relación correcta con una eficiente gestión pública, tiene que haber decisión pública. Las políticas públicas son procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples actores que definen los fines y la estrategia de intervención estatal. Mientras que la gestión pública son procesos decisionales en contextos complejos y de múltiples actores que permiten operar la máquina estatal. Si estamos hablando de que las políticas públicas es la parte visible, mientras que la gestión pública es la maquinaria de la administración pública, es decir, de donde salen esas políticas públicas. Por lo tanto, tiene que haber relación entre ambas. Y para ello es la famosa decisión pública o voluntad pública. Tiene que haber voluntad pública o voluntad política para realmente crear políticas públicas que en realidad respondan a necesidades básicas de la sociedad o de sus pobladores. Y para ello tiene que haber un aparato de gestión pública eficiente, que no esté detenido en el tiempo, que responda a intereses comunes y al bien común, no a intereses del gobernante, que sigan políticas públicas o proyectos o programas sociales que han tenido éxito en gobiernos anteriores, no importando quién lo hizo. Entonces, he ahí la relación final en lo que hemos hablado el día de hoy. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta en el diseño y desarrollo de estas políticas públicas? ¿Qué debemos considerar en el desarrollo de estas políticas públicas? Uno, la línea de base de los programas sociales. Eso es muy importante, muy importante. Desde la recolección de información o datos de beneficiarios sociales hasta el tema de la distribución de los beneficios sociales de estos programas, ¿no? Eso es muy importante. Por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica se tomó la decisión de dar un subsidio o un bono por este tema de la pandemia, pero en realidad
¿Este bono ha servido para pobladores que de verdad lo necesitaban? Ha habido falencias allí. Otra cosa que hay que considerar son los factores y dificultades organizacionales y en la implementación de programas sociales. Tenemos que tomar en cuenta factores como los que hemos hablado ahora, ¿no? Por ejemplo, el tema de la concentración costera, el tema de la distribución de la riqueza, la huella bioecológica, mapeo de conflictos sociales, etcétera, etcétera. No es suficiente hacer proyectos de escritorio. Y finalmente debemos considerar factores particulares del medio ambiente social y político en que se desarrollan los programas sociales. Es bastante relevante el tomar en cuenta ello porque aquí es donde se debe generar el tema de la vigilancia ciudadana, ¿no? Por cuestiones de la corrupción, cuestiones de nepotismo, etcétera, etcétera. Esto afecta mucho el tema de la eficacia en los programas sociales. Bueno, yo sé que este tema de la gestión pública, las políticas públicas y el desarrollo social es un tema bastante amplio, pero ya mis antecesores, muy reconocidos y connotados especialistas que han estado en clases anteriores, han hablado sobre las políticas públicas, sobre los programas sociales, sobre la gestión pública, y yo creo que esta simplemente ha sido como la cereza del pastel en la que se dan algunas reflexiones sobre el desarrollo social. Bueno, estimados, sin más que añadir en ese sentido, vamos a dar por concluida esta clase, esta jornada. Dios les bendiga, que descansen y bueno, estén atentos a los demás cursos que se han implementado en esta alianza de equipo jurídico, Organización Internacional ENGIE y Sociedad Peruana de Derecho. Que tengan muy buenas noches, Dios les bendiga, hasta luego.